Muchas gracias por acompañarnos en una nueva edición de Hora de Noticias, este programa que le presentamos 3 veces por semana y que está disponible en cualquier momento del día, la noche, la madrugada, la tarde o la mañana que usted prefiera a través de nuestro canal de YouTube que tiene el nombre de quien les habla, Ezequiel Trumper, se escribe Ezequiel Trumper, que lo pueden acceder directamente a través del canal de YouTube o también a través de la página de Facebook de quien les habla, que se llama Ezequiel Trumper y eso está abierta al público en cualquier momento. Así el programa lo pueden escuchar cuando quieran. También, por supuesto, este programa es retransmitido por la cadena de Hora de Noticias en muchas radios. Estamos en Radio Punto Latino Sydney a las 7:30 de la mañana, 1 de la tarde y 5 de la tarde. También estamos en Melbourne, en Radio Metropolitana de Melbourne, Victoria, a las 9 de la mañana, a las 4 de la tarde. Y también estamos en Nueva Zelanda, en el 87.8 FM de Auckland y el 104.7 FM de Rotorua, a las 8 de la mañana, 1 de la tarde y 6 de la tarde, siempre hora de Nueva Zelanda. Hora Noticias es el programa líder y más escuchado en la comunidad hispanoparlante de Australia desde hace 20 años. Los invitamos a seguirnos como siempre. Les recuerdo solamente en mi canal de YouTube, en Radio Punto Latino de Sydney, Radio Metropolitana de Melbourne y en el 87.8 FM de Auckland y 104.7 en Rotorua. Tenemos mucha información y muy variada para comentar con todos ustedes. En primer lugar, estaba observando las noticias australianas con un dejo de déjà vu porque hubo varias protestas en Sydney, en Melbourne, especialmente en Melbourne, contra el hostigamiento del gobierno y la ley marcial que han impuesto sin ponerle nombre a ley marcial, pero es lo que es, restringiendo a la gente a vidas miserables y deplorables en condiciones tremendas sin poder movilizarse, teniendo que pedir permisos para hacer cosas absolutamente legales hasta hace muy poco. No vamos a recitar todo los desmanes que estos que nos están gobernando o los están gobernando ustedes han hecho, porque ya no, primero los cansaría y segundo no alcanzaría el programa y tercero ya las conocen. Pero vi cómo cubrió la prensa las protestas en Melbourne, que por segundo día consecutivo, el día de ayer, hicieron que miles de australianos salieran a protestar. Algunos contra la vacuna, que es un disparate, otros por la libertad, por lo que sea. Pero los diarios, la prensa australiana, que a mí me parece de un nivel lamentable hoy por hoy, casi un nivel de complicidad. La prensa australiana es hoy al gobierno de Morrison y a los gobiernos laboristas que gobiernan los estados, lo que el Mercurio era Pinochet o en su momento el país era la dictadura de Bordaberry o la nación, o la prensa más que la nación era la dictadura de los militares en Argentina y puedo seguir dando nombres. Es lo mismo. Ahora a los que protestan contra las medidas represivas y autoritarias, bueno, en las épocas militares, ¿se acuerdan? La prensa decían que eran subversivos, ¿se acuerdan de eso, no? La subversión, decían. Bueno, ahora son grupos de extrema derecha y grupos antivacuna. Todo eso es falso. Que hay algunos de extrema derecha ahí, seguro, sin duda. Que hay grupos antivacunas, sin ninguna duda. Pero no son todos antivacunas, ni son todos extrema derecha, ni todos los que están en contra de la dictadura que hoy tiene Australia bajo el nombre de una democracia que seguramente existe en los papeles. No son ni subversivos, ni de extrema derecha, ni mucho menos. Pero usted fíjese cómo la prensa australiana los etiqueta, ¿no? Y le dice libertarian activists, activistas libertarios, como si eso fuera un insulto, ¿vale? Para saber, hoy luchar por la libertad en Australia es prácticamente ser sinónimo de, para los militares que gobernaban la Latinoamérica, marxistas, ¿se acuerda de eso, no? Y que dicen que estuvieron marchando por la ciudad cantando slogans antigubernamentales. ¿Y qué quieren? ¿Que canten loas al dictador Dan Andrews, por ejemplo, en Melbourne? El tipo está llevando el lockdown, creo que va a ser el lockdown más largo del mundo. Dicen que tomaron como rehén las principales arterias de la ciudad de Melbourne, incluido el Westgate Bridge, tiraron botellas, etcétera, etcétera. ¿Y qué quieren que haga? Y por supuesto dicen que un periodista de Canal 7 fue atacado físicamente, siempre ocurren esas cosas. Pero esto es una reacción, yo no la justifico, yo no le digo que cometan actos ilegales, ni mucho menos, ¿no? Pero todo esto es una reacción a la barbaridad que Australia está haciendo con la represión brutal y las leyes draconianas que están poniendo. O sea, no sale de la nada.
no sale de nada. Pero por supuesto los medios, todos los medios, tanto de Australian como Cinnamon Herald como The Age, están todos en ese sentido a favor del gobierno. Hoy en día Australia da vergüenza, es un asco, literalmente es un asco. Ahora les voy a contar un ratito las cosas o las cartas que nos hacen llegar, los mensajes que nos hacen llegar los oyentes de este programa, cuya gran mayoría por lo menos ha mantenido los pies en la tierra y no se ha sumado a la histeria a la histeria que están padeciendo los australianos, un pueblo que hoy en día no merece el menor respeto intelectual, porque si aceptan esto realmente, y creen que esto es necesario o aceptable, está bien, que se la coman, que se la morfen, como dirían por mi viejo pago. Ya, ni siquiera quiero utilizar palabras elegantes, porque ¿para qué utilizar palabras elegantes con gente que no merece ningún respeto? Realmente, uno trata de usarlas, pero ya las ha perdido. Y la gente va a seguir protestando. Mucha gente tiene miedo de salir a protestar, porque si sale a protestar, le pueden imponer multas realmente confiscatorias, de miles y miles de dólares, pueden llegar hasta perder el trabajo. Yo he leído por Facebook palabras de periodistas que yo conocía que decían que ojalá que la policía les pegue duro y que pierdan el trabajo. Este era un periodista que había trabajado para Cinnamon Herald y ahora Australia, no lo voy a nombrar, después se dedicaba a deporte, un imbécil realmente que escribe una cosa así. Yo no digo nada, pero realmente lo que está pasando es gravísimo. Es gravísimo. Mientras tanto, el programa de vacunación sigue avanzando. En New South Wales el gobierno anuncia, y marco mis palabras, el gobierno anuncia que el 54% de la población está doblemente vacunada y que el 83% recibió la primera dosis. A mí realmente me cuesta creer esos números. Ojalá sean ciertos, pero me cuesta creer esos números. De 0 a 10 en tan poco tiempo, en una población que se resistía tan fuertemente a recibir la vacuna, ojalá sea cierto. Pero no les puedo creer lo que me dicen, solamente lo estoy contando. Usted crea eso, no es un tema suyo. Yo se lo cuento, eso es lo que dicen. A nivel nacional estamos casi al 50% de vacunación, estamos al 48%. Estamos casi como en Estados Unidos, donde está el 50 y pico por ciento más vacunado doblemente de toda la población. Y el 73% en Australia ya recibió la primera dosis. Honestamente, vuelvo a insistir, me cuesta creerlo. Porque hasta hace muy poco no llegamos ni a 25. En una población que no se quería vacunar. Y de repente, tan rápido. Yo no sé. Yo solamente se los planteo. No digo que nadie está vendiéndonos pescado podrido. Solamente le digo que el crecimiento es tan exponencial, tan rápido, en un ambiente que era todo lo contrario a lo que se ha producido, que uno por lo menos tiene que levantar el escepticismo. Pero ojalá sea cierto, ojalá. Todavía no hay ninguna chance de que abran las fronteras para que usted pueda viajar dentro de Australia. Si usted vive en Sydney o en Melbourne, olvídese. Todavía no hay ninguna chance de que abran las fronteras internacionales. En un mundo que está completamente abierto, se acaba de anunciar que Estados Unidos le acaba de abrir todas las puertas de sus fronteras a todos los países del mundo, en tanto en cuanto las personas que lleguen al país estén doblemente vacunados. Eso va a ser posible que a partir del creo que el 1 de noviembre, no está anunciado oficialmente, Europa se puede ir a Estados Unidos se puede ir a Europa o Asia, cualquier lado, casi sin ningún tipo de restricciones. Es una noticia bárbara, pero que no tiene nada que ver con Australia o Nueva Zelanda, porque ambos países están clausurados al mundo. Y la población le parece fantástica. También en Sydney acaban de cancelar los fuegos de artificio de fin de año. De fin de año, pero ¿para qué van a cancelar los fuegos de artificio de fin de año? Si para fin de año faltan más de 3 meses. Y se sobreentiende que si estamos ya a los niveles de vacunación que le acabo de contar, pues ya, ¿qué más? Mire, el domingo pasado fui a una cancha del estadio donde juegan fútbol americano, que nunca había estado en un partido de fútbol americano y nunca más voy a estar realmente, no es para mí, debo confesarlo. Pero había 65.000 personas en el estadio, no había ningún tipo de distancia social y nadie estaba usando máscara. Y tienen un índice de vacunación
ahora, si le creo al gobierno, inferiores a lo que tenemos en Australia. Y estaba todo abierto. Y aquí quieren cancelar los fuegos artificiales o hacerlos de una manera muy acotada. ¿Qué les pasa a los australianos? ¿Qué se les metió en la cabeza? ¿Cómo pueden cancelar fuegos artificiales a 3 meses si para ese momento van a estar todos vacunados prácticamente, si es que lo que dicen es correcto? ¿Cómo puede ser? No entiendo. No lo puedo entender. Les voy a contar lo que muchos de ustedes nos han hecho llegar en las últimas horas, una sola parte, porque nos hicieron llegar muchísimos mensajes. Me dice, un señor Nelson me dice, saludos Ezequiel, excelente reportaje, refiriéndose a lo que dije cuando salí por televisión en Sky News Australia el pasado domingo. Excelente reportaje que en pocas palabras refleja la realidad social que estamos viviendo en Australia. Me es difícil creer y entender hasta qué extremo puede el poder enfermar a políticos mediocres y abusar del poder que se les ha otorgado y tratar de manejar a merced e inventar reglas y medidas ridículas que solamente se dan en países con dictaduras o en susodichos comunistas. Me es difícil creer que estoy viviendo una democracia, prisionero y sin derechos, ni siquiera poder alejarme a 5 kilómetros de mi residencia y ser castigado como un criminal por el solo hecho de ejercer uno de mis derechos. Y además no poder alzar la voz para protestar por temor a ser arrestado. Simplemente trato de desahogarme. Lo felicito por tener las agallas y los medios para protestar y rebelarse y que aún lejos siga gritando a los 4 vientos la realidad que prácticamente nadie se atreve a decir en Australia, ya sea por temor o por complacencia, que es usual en los australianos. Lamentablemente no puedo más que desahogarme, pero veo en su persona nuestra voz y nuestros pensamientos. Sigue adelante con su desinteresada labor, que el mundo sepa en lo que nuestros políticos han compartido lo que una vez fue el país más bello del mundo, Australia. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias, Nelson. Realmente me parece excelente su comentario, por eso lo puse al principio, porque es exactamente así. Olvídese, no me refiero a lo que usted dice de mí, porque yo no soy la voz de nadie, simplemente me refiero a lo que estamos aquí contando. Le dije a la audiencia el otro día que después de la nota que di en Sky News Australia, donde prácticamente denuncié al primer ministro como un privilegiado, que no quería someterse a las mismas normas que todos los demás, y que el país era una dictadura, pero apenas en nombre, pero una democracia en nombre nada más, en realidad verdaderamente una dictadura. No hubo ni un solo medio de prensa que quiso hacer un follow-up o seguir, cosa que es rarísimo. En mi experiencia profesional, puede haber salido en cadenas de noticias tan o más grandes que Sky News Australia. Otra señora me dice, creo que Irma, me dice, muchas gracias, don Ezequiel, por retransmitir la entrevista. Muy bien, excelente, lo felicito. Además, le deseo mucha suerte donde quiera que usted vaya. Acá ya estamos enfermos y con mucha angustia de que ni siquiera podemos ver a nuestros hijos y nietos porque viven fuera de nuestro municipio. Nos tienen cansados con sus restricciones estúpidas. Ojalá pudiera irme de acá. Y sí, señora, yo la entiendo. Después, otra señora que se llama Amelia, me dice, Ezequiel, encuentro toda razón que se marchó a Australia y siempre he pensado que al que no le gusta Australia, fácil que se vaya. Yo estoy haciendo el viaje muy pronto. Saludos. Sí, mucha gente se quiere ir. No entiendo eso. Otra señora me dice, gracias por seguir por el programa, yo igual que tú estoy sorprendida que nadie hace nada, son todos unos gallinas. Es así. La señora Margot Zamora me dice, Ezequiel, lo único que deseo es abandonar este país, el cual se ha convertido en un campo de exterminio silencioso. Es un horror vivir aquí. Un abrazo y cuídese mucho. La señora Elena me dice, hola Ezequiel, gracias por retransmitir su entrevista en Sky News Australia. Suficiente tiempo para ser correcto y claro denunciando la falta de garantías en la Constitución australiana. Gracias por ser la voz de tanto. Mi profundo reconocimiento a su congruencia y ética. Gracias. Señor Miguel, me dice Miguel Marín, señor Trump, totalmente de acuerdo con usted. Pocas personas tan centradas como usted. Lo felicito por lo que usted menciona. Adelante siempre. Otro señor me dice que uno necesita un doctorado para entender las reglas que puso el gobierno. Señor Cruyff me dice, tiene razón. Y puedo seguir, pero mire, recibimos tantos mensajes que por supuesto que puedo seguir. Es realmente una tragedia lo que nos han hecho. Teníamos un país normal. Yo no pensaba en irme a Australia, soy sincero, ¿no? Ahora, por lo menos, a lo mejor algún otro momento de mi vida, pero
No, no en este momento, no me entraba en la cabeza, no, me parecía que el país daba para bastante más. Pero bueno, es lo que pasó, es lo que hicieron. Y el tema fundamental, y vuelvo a reiterar, porque esto lo dije en la entrevista que salió en inglés, yo en realidad me fui no tanto por lo que hizo el gobierno, sino porque cómo reaccionó la gente. Porque como usted, como la gran mayoría de los inmigrantes, nosotros padecemos la soledad. Y encima de tener soledad, tener encima soledad intelectual, de lo que uno piensa no tiene eco en las ovejas que me rodeaban, dije, bueno, esto no es para mí. Este lugar, count me out. Yo lo venía diciendo hace bastante tiempo, lo venía madurando, por supuesto, no tomé la decisión una mañana, me levanté y me fui, no fue así. Pero qué tremendo. Y yo escucho las voces de ustedes, que son algunas de muchas más, y dan realmente muchísima, pero muchísima tristeza. Porque literalmente están atrapados ahí y no pueden salir. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Creo que en Australia no se tiene conciencia de la repercusión internacional que ha tenido el acuerdo que firmó Morrison con Boris Johnson y Joe Biden, el primer ministro de Gran Bretaña y el presidente de los Estados Unidos respectivamente, en relación a la compra de los submarinos y además a la decisión que tomó Australia de rescindir unilateralmente el contrato para la fabricación de submarinos que tenía con Francia. En Francia están realmente furiosos, retiraron al embajador en Washington, acusaron a Biden de haber subvertido el orden internacional, que se comportó igual que Trump. Todo eso salió publicado en toda la prensa internacional, claro, no solamente en Australia, donde salió, pero con otro énfasis, porque en pocas palabras acusaron a Biden de haberle dado la espalda a Europa y haber apoyado a Gran Bretaña y Australia, a pesar de los intereses europeos quedaron obviamente en una situación de desventaja, porque el contrato entre Australia y Francia era unos 90.000 millones de dólares australianos o casi 60.000 millones de euros. Y los franceses están realmente furiosos, se hablaron de traición, y el primer ministro que está, usted no puede viajar, pero él sí, les aclaro, él está en este momento en Nueva York y dice que tuvo una reunión con el presidente del Consejo Europeo, que dijo que en la diplomacia se necesita transparencia y lealtad, se lo dijo públicamente además, y están con una bronca tremenda por lo que ha ocurrido. Acá no estamos diciendo que está bien o está mal, estamos diciendo exactamente lo que pasó, pero hay otro tema que no se le da la suficiente atención, y que es que el precio del hierro molido, o iron ore, que estaba más de $200 la tonelada hasta hace un año, ahora está en 90. Y eso es porque China no está comprando iron ore de Australia. China está furiosa con la decisión de Australia de haberse aliado con Estados Unidos y Gran Bretaña. No digo que eso esté bien o mal, digo lo que está pasando, por favor. Y por esa razón la economía australiana obviamente va a sufrir, y va a sufrir muchísimo. Lo que no puedo entender, pero no tengo la respuesta, no digo que está bien o está mal tampoco, es si realmente Australia tenía que hacer esto en el momento que lo hizo, porque Australia depende económicamente de China más que de ningún otro país. Es nuestro principal socio, entre comillas, comercial. Y si China nos deja de comprar como está dejando de comprar, la economía australiana se va a hundir, mucho más hundida de lo que está, literalmente hablando. Les recuerdo que la economía australiana tomó más deuda en porcentaje de Producto Bruto Interno que prácticamente ningún otro país del mundo durante la pandemia, por los billones de dólares que han regalado en materia de JobKeeper y demás a gente que no lo merecía. Fue un programa excesivamente generoso, y lo contamos miles de veces con el ejemplo absurdo de que si Roger Federer hubiera sido australiano, él hubiera calificado para el JobKeeper. Se lo digo en serio, no es una metáfora, es así. Pero hasta el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dice que él puede entender la furia de nuestros amigos franceses. Lo que se ha hecho es realmente muy provocador. Realmente esto no es correcto. Y que Europa se siente traicionada por Estados Unidos y por Gran Bretaña.
Y los chinos están diciendo lo mismo, diciendo que Australia está entrando en una carrera armamentista. Ellos no tienen ningún derecho, los chinos, para decir eso, pero lo dicen. Y nos metimos realmente en una camisa de 11 varas, y yo realmente no sé cómo vamos a salir de esto. Por una decisión, desde el punto de vista diplomático, muy, pero muy importante y arriesgada por parte del gobierno actual, apoyada en ese sentido por lo que dice por el Partido Laborista, que no la cuestionó, sino que la apoyó. Le deben haber dado, en ese sentido, hay unidad entre ambos partidos, como hay unidad entre ambos partidos por el tratamiento infrahumano que se está haciendo a los australianos en materia de la pandemia, ¿no? Prácticamente no hay ningún tipo de diferencia. Pero sí que realmente económicamente puede ser una decisión que estratégicamente sea bien, pero económicamente puede ser muy perjudicial para el país de aquí en adelante. Por otro lado, Nueva Zelanda ha decidido mantenerse al margen, dijo que no quiere saber nada con este acuerdo, dijo que no le va a permitir a los buques australianos que van a estar fabricados cuando usted y yo estemos más que retirados para en la próxima década, la entrada a los puertos australianos que tienen un submarino de propulsión nuclear y demás. O sea, realmente es una situación muy complicada en un mundo que está convulsionado. Hemos visto la caída de una de las principales empresas comerciales de China en materia de propiedades, una empresa llamada Evergrande, que está al punto del colapso y que provocó una caída enorme en todos los mercados bursátiles, no solamente en Australia, sino en todo el resto del mundo, porque es una compañía que tiene una deuda de $300.000 millones y no la pueden pagar ni vendiendo todo lo que tienen, o sea que están prácticamente en default. Y esto puede ser, muchos dicen, la catálisis por una corrección en los mercados bursátiles. Yo no creo que llegue a eso, pero es lo que está pasando. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Saliendo totalmente de la política australiana, europea o estadounidense, metámonos un poco en Latinoamérica. Quería compartir con ustedes un artículo que publicó el escritor y editor Diego Fonseca, que es mexicano, y que es director del Seminario Iberoamericano de Periodismo en de México, y una persona muy destacada, un pensador conocido. Y la columna que publicó se llama "La izquierda latinoamericana es de derecha", cosa que yo siempre pensé, incluso dije acá muchísimas veces, que los Castro son de extrema derecha, que los Chávez son fascistas, como todos los que quieren hacer la revolución, entre comillas, para enriquecerse, ellos personalmente, como ocurre en todas las dictaduras supuestamente de izquierda. En este caso, lo que dice Diego Fonseca es lo siguiente, por eso quería compartirlo con ustedes. Voy a leer algunos párrafos, no todo el artículo. Dijo: a principios de mes, la justicia de Nicaragua ordenó la captura del escritor Sergio Ramírez, ex vicepresidente del sandinismo original y crítico de su reencarnación dictatorial, por, dicen, en Nicaragua, según el dictador Ortega, traición a la patria. Y a mediados del mes pasado también, cuando parecía que el peronismo ganaría las primarias abiertas de la Argentina, que, como ustedes saben, perdió por paliza, la sociedad se hartó y dio su voto a la centro-derecha para castigar al gobierno por su manejo cínico de la pandemia y el desastre económico que hicieron y demás. El rechazo unánime del mundo a la persecución de Sergio Ramírez simboliza la derrota moral de la izquierda latinoamericana, así como el resurgimiento de la sociedad civil argentina es una cachetada política a uno de los proyectos más agresivos de la llamada, entre comillas, marea rosada regional. El siglo XX y las 2 décadas del siglo actual han dado suficiente evidencia. Salvo excepciones, la izquierda latinoamericana no ha sido democrática, sino autoritaria. La amplia mayoría de la izquierda jamás se preparó para gobernar, solamente apenas para llegar al poder. No ha generado propuestas de crecimiento, sino solo de redistribución de la pobreza. No piensa el futuro desde el presente. Vive pertrechada en un pasado rancio, encerrada en dogmas desde lo que pontifica con superioridad moral. Este es el elefante blanco en la habitación del que no hablamos. La izquierda latinoamericana es de derecha. Cuando debió demostrar de qué estaba hecha en los primeros 20 años del siglo XXI, mientras gobernaba buena parte de la región, probó que gusta a los gobiernos fuertes, descree los acuerdos y no tiene imaginación cuando se queda sin dinero. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio el último ejemplo del amor de la izquierda por el autoritarismo,
al recibir con honores a dos autócratas como Nicolás Maduro de Venezuela y Miguel Díaz-Canel de Cuba, y les regaló elogios y aplausos. La crisis pandémica, por otro lado, nos recordó la ineptitud administrativa de la marea rosada en Latinoamérica. América Latina se benefició de los buenos precios de las materias primas durante la primera década del siglo, pero la izquierda, que gobernaba en buena parte de sus países, jamás previó cómo administrar las expectativas sociales cuando ese ciclo se acabara. El resultado, países más pobres y con culturas políticas menos democráticas. El kirchnerismo argentino tuvo miles de millones de dólares en gasto social tras el default del 2001, pero ahora, tras al menos 14 años de gobierno, Argentina enfrenta nuevos pasivos sofocantes y una pobreza inmoral. El chavismo y el sandinismo de Ortega incapacitaron política y económicamente a Venezuela y Nicaragua. La dictadura de la familia Castro ha estado hundiendo su isla privada en el Caribe durante más de medio siglo. López Obrador critica el legado del neoliberalismo, pero ajusta como neoliberal y antagoniza con el feminismo como un conservador. Bolivia y hasta cierto punto Ecuador exhibieron reducciones históricas de la pobreza, pero sus líderes creyeron que eso les daba derecho a tener presidencias vitalicias. En su mayoría, la izquierda latinoamericana ha estado lejos de estas ideas, las ideas de diálogo, de defensa de la democracia y de vocación por el cambio. Vive en conflicto con la novedad y le gustan los juegos de suma cero, así que mientras incluye a unos, excluye a los demás. La izquierda latinoamericana, de tan vieja y machista, acabó apenas algo menos esclerótica y protrástica que la derecha. Milita en el atraso, moral de los años 40, cosmovisión de la Guerra Fría de los 50 y manual económico de los 60. Jamás ajustó su prisma político más allá de los 70, está tan perdida como los años 80 y es depresiva y oscura como los 90. Finalmente entró a un siglo de transformaciones veloces asustada, así que se refugió en el dogma. Como no quiere reconocer que debe diseñar el futuro reformando al capitalismo, decidió que mejor toma el poder y vive de las rentas del Estado. Hace días me preguntaba, dice el autor, ¿por qué tiene tan baja calidad el debate político de nuestra progresía izquierdista? Como alguna vez, dice el autor, fui parte de ella, me costó admitir que aquel amor fue autoengaño. La izquierda latinoamericana es intelectualmente mediocre y políticamente infantil. Jamás procesó la victoria del neoliberalismo, no como modelo económico, sino como construcción cultural que baña las decisiones de las personas, y desde allí falla en todo, del diagnóstico a la planificación y ejecución. Una región tan desigual como la nuestra necesita una nueva izquierda. Y ser realmente de izquierda hoy, pienso, es asumirnos socialdemócratas. No es casualidad que los proyectos más serios de la izquierda sean moderados. La concertación chilena, Lula da Silva y Dilma Rousseff en Brasil, los uruguayos Mujica y Tabaré Vázquez, todos abrazaron el gradualismo, entendieron que la inversión social debe ser responsable y, a diferencia de sus desaforados camaradas, aprendieron a convivir con el capitalismo. En Chile y Brasil, por ejemplo, sus líderes comprendieron que fomentar la internacionalización reduce el peso político local de las empresas, pues dependen menos del mercado interno y ayuda a la competitividad global del país. Ninguna economía crece excluyéndose de un mundo interrelacionado. Podría seguir, pero me parece que eran reflexiones interesantes. La izquierda latinoamericana ha sido siempre autoritaria, ha sido siempre una ideología que no respeta el disenso, que es intolerante y que cada vez que tomó el poder oprimió a los que estaban enfrente. Sin excepciones prácticamente, y si hay alguna excepción, cuénteme cuál es. Por eso tenía intenciones de compartir esto con ustedes, porque sé que todavía cada vez menos existen hispanoparlantes en Australia y Nueva Zelanda que todavía tienen el romanticismo de la juventud y que creen que Cuba es un desastre por culpa de otros y no por culpa propia, que Venezuela es una democracia cuando es una dictadura y muchas otras tonterías más. No es así, nunca fue así y nunca va a ser así. Lamentablemente es así. Hacemos una pequeña pausa y continuamos. Se armó una bronca bárbara el otro día y hay rumores de que el puesto de Mauricio Pochettino aún firme, pero puede no estarlo por mucho tiempo, cuando
tomó la decisión que le corresponde perfectamente de reemplazar a un jugador cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido. Lo sacó a Messi, y Messi, que es un tipo muy complicado, es un bicho complicado Messi, lo desairó públicamente cuando salió de la cancha porque aparentemente a Messi no le gusta que ningún técnico lo saque. Me pareció llamativo lo de Pochettino porque sacar a Messi, conociendo cómo es Messi, es complicado. Y además sabemos que a Messi no le gusta que lo saquen, pero sí a Messi le gusta sacar técnicos que no hacen lo que a él le gusta. Pregúntenle a Setién en el Barcelona, pregúntenle a Sampaoli y a muchísimos otros que tuvo a lo largo de su carrera. A Messi parece muy mansito cuando habla frente a las cámaras, pero es un tipo bastante complicado. Y la cara, a propósito, sabiendo que lo estaba mirando el mundo, que le puso a Pochettino por el mero hecho de sacarlo cuando faltaban 15 minutos para terminar el partido, a un tipo de 34 años que ganó 6 balones de oro, ¿qué le hacía a él jugar sus próximos 15 minutos o no? Es una manera de imponer condiciones, de marcar la cancha y decir acá mando yo. Y encima, uno de los parientes más cercanos a los dueños del equipo PSG, o sea, de la jerarquía, por llamar de alguna manera, de los dueños de la dinastía catarí, le puso en Twitter con una foto de Pochettino, le dijo: Londres es una ciudad muy hermosa, porque se sabe que Pochettino viene de Londres, donde estaba dirigiendo al Tottenham hasta hace un par de temporadas. Realmente, qué mal ejemplo en este caso ha dado Messi, a quien yo admiro como jugador, y me parece fantástica las cosas que ha hecho en la cancha, pero muchas veces su conducta fuera de la cancha, no tanto en lo personal, que aparentemente tiene una conducta intachable, pero sino su relación con los grupos que integra y con los técnicos, a veces exhibe una egolatría que también él se merece porque es el mejor, pero es exagerada, y de humildad tiene poco y nada. En este caso no sé qué va a pasar con el PSG, porque el PSG va primero en la liga francesa, jugó 5 partidos, ganó los 5, jugó un partido de la Champions League de visitante y lo empató, que no es una deshonra ni mucho menos. Y así todo va a tener que lidiar y va a tener que seguir lidiando con un vestuario muy, pero muy difícil de manejar. Debe ser muy difícil manejar a Neymar, a Messi, a Mbappé, a tantos egos todos juntos, que cada uno tiene su vida, que la maneja de una manera completamente diferente a la otra. La vida de Neymar es una fiesta, entre comillas, la vida de Messi es mucho más recatada. Pero claro, el otro día hubo un penal para el PSG, un penal mal cobrado, no fue penal que le hicieron a Neymar. Y generalmente usted sabe que en todo país, en todo equipo del mundo, si Messi está en la cancha, lo patea él, pero lo pateó Neymar. Había tenido problemas Cavani incluso con Neymar en su momento, cuando Cavani pateaba los penales del PSG y los metía a todos, y Neymar quiso patearlos él. Le llegó la orden de arriba que a partir de los penales los hacía Neymar. Cavani se enojó porque él tenía una cláusula en su contrato de que le pagaban tantos miles o millones de euros si hacía tantos goles por temporada. Lo tuvieron que compensar con plata a Cavani para que no patee más los penales. Usted fíjese las cosas que se dan en el mundo súper profesionalizado. Pero más allá de eso, uno tiene que decir que lo de Messi el otro día fue lamentable, realmente vergonzoso, que él le ponga cara de traste al técnico del PSG, un compatriota, no solamente argentino, sino rosarino igual que él, y encima que viene del mismo club que él, que es Newell's Old Boys de Rosario. Realmente hay que decirlo, muchacho, a veces la plata no genera clase ni educación. Y usted en este caso, señor Messi, lo está demostrando. Les habló Ezequiel Trumper, será hasta la próxima.